¿Puede un gesto inocente cambiar un destino? El hijo del multimillonario la rechazaba a todas, una tras otra. Pero cuando vio a la limpiadora, algo cambió para siempre. Ella solo buscaba dinero para salvar a su madre, pero sin saberlo, entró en un mundo donde el cariño era un escándalo. Llamar a un bebé podía costarle la dignidad. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El grito agudo de Mateo cortó el aire del lujoso ático en el Paseo de la Castellana. El niño de apenas 1 año y 6 meses estaba rojo de tanto llorar, sus manitas cerradas, balanceándose en el aire como si luchara contra el mundo entero. Alejandro Balbuena estaba parado allí con el traje de 10.000 euros, completamente manchado de papilla de pera que el hijo había escupido. El multimillonario más temido de Madrid parecía un hombre derrotado. Sus manos temblaban levemente mientras observaba al heredero que rechazaba todo y a todos. «Señor Balbuena, no aguanto más», gritó Jimena. La niñera contratada hacía apenas 1 semana. Era la 8ª en 2 meses. «Este niño no es normal. Me muerde, me araña, me escupe. Renuncio». La mujer de 40 años, con diploma en pedagogía y 15 años de experiencia, arrojó el delantal al suelo y salió dando un portazo. El sonido de sus tacones altos resonó por el pasillo hasta desaparecer en el ascensor. Alejandro miró a su hijo, que continuaba llorando desesperadamente en la cuna importada de Italia. El apartamento de 500 metros cuadrados nunca pareció tan vacío y frío. «Mateo, por favor, papá está aquí», Alejandro murmuró, extendiendo las manos para tomar al niño. Pero Mateo se apartó, echando el cuerpo hacia atrás y aumentando aún más el volumen del llanto. Era siempre así, desde que Isabela murió 1 año atrás. El niño no aceptaba a nadie, ni al padre, ni a las niñeras calificadas, ni a las enfermeras particulares. Alejandro se sentó en el sillón de cuero junto a la cuna y pasó las manos por el cabello canoso. Tenía 52 años y comandaba un imperio financiero que movía miles de millones. Podía comprar empresas enteras con una llamada telefónica, pero no conseguía calmar a su propio hijo. «Dios mío, Isabela, ¿qué hago?», susurró, mirando el retrato de la esposa en la mesita de noche. «No me acepta. No acepta a nadie. Se está transformando en un niño rebelde y yo no sé cómo ayudar». El llanto de Mateo disminuyó un poco, como si hubiera oído la desesperación en la voz del padre. Alejandro aprovechó para acercarse nuevamente. «Extrañas a mamá, ¿verdad, hijo mío?». Alejandro tocó delicadamente la manita del bebé. «Yo también la extraño. Cada santo día la extraño». Mateo miró al padre con los ojitos verdes llenos de lágrimas. Por un momento, Alejandro creyó que finalmente había conseguido una conexión, pero entonces el niño comenzó a llorar de nuevo. Más alto que antes. «Señor Balbuena». La voz de la gobernanta. Doña Elena vino desde la puerta. «Disculpe que lo moleste, pero la empresa de limpieza llamó. Hubo un problema con la limpiadora del turno de la mañana. No puede venir hoy». Alejandro suspiró. «¿Y ahora?». «La casa está hecha un desastre por culpa de la confusión con la niñera. Van a mandar a alguien del turno de la noche para cubrir». Una muchacha llamada Sofía. Ya trabaja aquí hace algunos meses, pero siempre de madrugada, así que el señor nunca la ha visto. «Da igual», Alejandro respondió exhausto. «Solo pídale que no haga ruido. Si por milagro Mateo consigue dormir, no quiero que nada lo despierte». Doña Elena salió y Alejandro volvió su atención al hijo. El niño estaba quedándose ronco de tanto llorar, pero no paraba. Era como si todo el dolor que sentía por haber perdido a la madre saliera en forma de grito. «Papá no sabe qué hacer». «Mateo», Alejandro admitió, sintiendo sus propios ojos humedecerse. «Intenté de todo. Las mejores niñeras, los mejores médicos, los mejores juguetes, pero nada funciona. ¿No quieres nada de lo que te ofrezco?» Alejandro tomó el celular y marcó a su asistente. «Laura, necesito que canceles todas las reuniones de la semana que viene».
Voy a quedarme en casa hasta resolver esta situación con mi hijo. Pero, señor, tiene la reunión con los inversores japoneses. Cancela todo. Alejandro gritó perdiendo la paciencia. Mi hijo es más importante que cualquier negocio. Colgó el teléfono y volvió cerca de la cuna. Mateo estaba comenzando a cansarse, pero aún lloriqueaba bajito. Alejandro intentó una vez más tomar al niño en brazos, pero Mateo se encogió y comenzó a llorar de nuevo. Está bien, hijo mío. Papá va a quedarse aquí a tu lado hasta que te calmes. Alejandro dijo sentándose en el suelo junto a la cuna. No voy a salir de aquí, lo prometo. Y allí se quedó el hombre más poderoso de Madrid, sentado en el suelo de mármol del ático, oyendo el llanto inconsolable del hijo y sintiéndose el padre más fracasado del mundo. Sofía Mendoza estaba en el ascensor de servicio, subiendo al último piso del edificio más lujoso del Paseo de la Castellana. Sostenía firme el carrito de limpieza e intentaba no pensar en cuán cansada estaba. Había dormido apenas 3 horas después de pasar la madrugada en el hospital con su madre. Rosa, hija mía, necesitas descansar un poco, había dicho la enfermera más temprano. Tu madre está estable. Vete a casa. Pero Sofía no tenía casa a la que ir. Tenía trabajo que hacer. Siempre tenía trabajo que hacer. Era así desde que descubrieron la enfermedad rara de la madre hace 6 meses. Cada céntimo extra que conseguía iba para las medicinas experimentales que el seguro de salud no cubría. El ascensor paró en el piso 42 y Sofía salió con su carrito. Conocía bien aquel pasillo de servicio. Trabajaba allí hacía 4 meses, siempre de madrugada, cuando los residentes estaban durmiendo. Era un empleo silencioso y solitario, exactamente como a ella le gustaba. Pero hoy algo estaba diferente. Había mucho ruido viniendo del apartamento del señor Balbuena. Gritos de niño y voces adultas alteradas. Sofía estaba guardando los productos de limpieza en el armario cuando oyó pasos, apresurados por el pasillo principal. Una mujer bien vestida de tacones altos pasó, corriendo en dirección al ascensor social. Avisé que no iba a funcionar. La mujer hablaba por teléfono claramente irritada. Ese niño es imposible. Ninguna niñera consigue aguantarlo. El niño es un caso perdido. La mujer entró en el ascensor y desapareció. Sofía se quedó allí parada pensando en lo que había oído. Sabía que el señor Balbuena era viudo y tenía un hijo pequeño. Doña Elena, la gobernanta, ya había comentado sobre las dificultades que él enfrentaba para cuidar al niño solo. El llanto del bebé continuaba viniendo del apartamento. Era un sonido que partía el corazón, desesperado e inconsolable. Sofía conocía bien ese tipo de llanto. Era el sonido que ella misma hacía cuando era niña, después de que su padre se fue y las dejó a ella y a su madre solas en el mundo. Ese niño está sufriendo, murmuró para sí misma. Organizando los paños de limpieza, Sofía creció en Vallecas, en una casa pequeña, donde el dinero siempre fue escaso. Su madre, Rosa, trabajaba como doméstica en 3 casas diferentes para conseguir pagar las cuentas. Muchas veces, Sofía se quedaba sola, llorando de nostalgia por la madre y de miedo de lo que podría suceder. No llores, hija mía, Rosa siempre decía cuando llegaba a casa y encontraba a Sofía con los ojos rojos. Mamá está aquí ahora. Todo va a estar bien. Y realmente lo estaba. En los brazos de la madre, Sofía se sentía segura y amada. Era eso lo que aquel bebé necesitaba. Alguien que lo hiciera sentirse seguro. El llanto paró por algunos minutos y Sofía pensó que el niño se había dormido. Pero luego recomenzó, aún más alto que antes. Podía oír la voz del señor Balbuena intentando calmar al hijo, pero parecía que nada funcionaba. Sofía terminó de organizar el material y comenzó a limpiar el pasillo de servicio. Era un trabajo simple, pero ella lo hacía con cuidado y dedicación. Necesitaba mantener ese empleo. Era el mejor que ya había conseguido. Y el salario ayudaba mucho con los gastos del hospital. Mientras pasaba el trapo por el suelo, ella pensaba en la madre acostada en aquella cama blanca, cada día más delgada y frágil. Los médicos habían dicho que el tratamiento experimental era la única oportunidad,
pero costaba una fortuna. Sofía hacía las cuentas en la cabeza. Con el salario de la limpieza y el dinero que ganaba lavando ropa para las vecinas, conseguía pagar apenas la mitad de lo que necesitaba. Dios, dame fuerzas para conseguir el resto. Ella oraba en silencio. No puedo perder a mi madre. Es todo lo que tengo. El teléfono de ella vibró. Era un mensaje de la enfermera del hospital. Sofía, tu madre despertó y está preguntando por ti. Está bien, pero quiere verte. Sofía sonrió por primera vez en el día. Rosa estaba despierta y preguntando por ella. Eso significaba que se estaba sintiendo mejor. Tal vez la medicina estuviera funcionando. El llanto del bebé continuaba, ahora más débil, como si el niño estuviera quedándose cansado. Sofía terminó de limpiar el pasillo y guardó el carrito en el armario. Mañana volvería para otro turno, con la esperanza de juntar un poco más de dinero para salvar la vida de la madre. Pero por algún motivo no conseguía parar de pensar en aquel bebé que lloraba, solo en el ático lujoso. El dinero no era todo en la vida. A veces, la persona más rica del mundo podía ser la más pobre de amor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Eran las 2 de la mañana cuando el teléfono de Sofía sonó. Estaba terminando de doblar la ropa que había lavado para la vecina cuando vio el nombre de la supervisora de la empresa de limpieza en la pantalla. Sofía, necesito que vayas al Paseo de la Castellana ahora, dijo doña Luisa, la supervisora. Se rompió una tubería en el apartamento del señor Balbuena y está inundando todo. La limpiadora del turno de la mañana está enferma y tú eres la única disponible. Sofía miró el reloj. Acababa de llegar del hospital, donde pasó la tarde toda con la madre. Rosa estaba un poco mejor, pero aún muy débil. Puedo ir, sí. ¿Cuál es el problema exactamente? Una tubería del fregadero de la cocina se rompió y el agua se está esparciendo por la sala. El señor Balbuena está desesperado porque puede estropear los muebles caros. Dijo que paga extra para quien vaya allá ahora a resolver. Sofía no necesitó pensar 2 veces. Dinero extra era exactamente lo que ella necesitaba. Estoy yendo para allá. 40 minutos después, estaba en el ascensor de servicio del edificio, subiendo con el carrito lleno de equipamiento para lidiar con la inundación. Doña Elena la recibió en la puerta trasera, pareciendo muy preocupada. Qué bueno que viniste, Sofía. La situación está terrible. El agua ya llegó hasta la sala de estar. ¿Dónde está el señor Balbuena? En su cuarto intentando hacer dormir a Mateo. La 9ª niñera llegó hace 2 horas, pero el niño no para de llorar. Pobrecito, está exhausto. Sofía siguió a doña Elena hasta la cocina y vio la extensión del problema. Realmente había agua por todas partes. El piso de mármol estaba empapado y el agua estaba escurriendo en dirección a los muebles de la sala. Voy a comenzar por aquí y después voy secando todo. Sofía dijo, ya sacando el equipamiento del carrito. Por favor, intenta no hacer ruido. El señor está muy nervioso y si el bebé se despierta, va a ser un caos total. Sofía comenzó a trabajar en silencio, succionando el agua con la aspiradora especial y secando el suelo con paños absorbentes. Era un trabajo pesado, pero estaba acostumbrada. Había aprendido desde pequeña que el trabajo duro era la única manera de conseguir las cosas en la vida. Después de 1 hora, la cocina estaba seca. Sofía tomó el material y siguió por la sala, enjugando cada centímetro mojado. Los muebles eran realmente caros, como doña Elena había dicho. Sofás de cuero importado, alfombras persas, obras de arte en las paredes. Era un mundo completamente diferente al de ella. Estaba pasando por el pasillo que llevaba a los cuartos cuando oyó voces viniendo del cuarto del bebé. La puerta estaba un poco abierta y ella podía ver a una mujer joven, bien vestida, hablando por teléfono. Yo sé que es difícil, mamá, pero el dinero es muy bueno, la mujer decía en voz baja. Es solo aguantar hasta mañana por la mañana y después pido la renuncia. Este niño es realmente imposible. Sofía paró de moverse.
La mujer era la nueva niñera y estaba allí apenas por el dinero, sin importarle de verdad el niño. No está durmiendo, está allí en la cuna, moviéndose y haciendo ruidos extraños. De un momento a otro va a comenzar a llorar de nuevo. Ahí yo finjo que me despierto y voy allá a calmarlo. Sofía sintió rabia, crecer en el pecho. ¿Cómo alguien podía ser tan fría con un niño que claramente estaba sufriendo? En ese momento Mateo despertó y vio a la niñera al teléfono dándole la espalda. Su carita se contrajo y Sofía sabía que en segundos estaría llorando. Pero antes de que eso sucediera, los ojitos verdes del niño encontraron los de ella a través de la rendija de la puerta. Fue como si el tiempo se parara. Mateo la miró con una curiosidad que Sofía nunca había visto en los ojos de un niño tan pequeño. Era como si él supiera que ella era diferente de las otras personas que habían pasado por allí. Instintivamente, Sofía llevó el dedo a los labios y susurró bajito: «Está todo bien, Ángel». Para su sorpresa, Mateo no lloró. En vez de eso, se levantó despacio en la cuna, agarrándose de las barandas y continuó mirándola. Sus ojitos brillaban con una inteligencia sorprendente para alguien tan pequeño. La niñera continuaba al teléfono, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Sofía sabía que debería continuar su trabajo y no involucrarse, pero algo la atraía hacia aquel niño. Tal vez fuera el modo como él la miraba, como si estuviera pidiendo ayuda silenciosamente. Mateo estiró los bracitos en dirección a ella y balbuceó algo incomprensible. Sofía miró alrededor, certificándose de que nadie estaba viendo, y dio un paso para dentro del cuarto. «Hola, pequeño», ella susurró. «No estás consiguiendo dormir». Era el momento que cambiaría todo para los tres. Mateo miró a Sofía por algunos segundos más, como si estuviera tomando una decisión importante. Entonces, para el espanto de ella, él comenzó a gatear por la cuna hasta llegar más cerca de la baranda donde ella estaba. La niñera continuaba al teléfono quejándose a la madre sobre el trabajo. «Te juro que después de esta nunca más acepto cuidar a un niño problema. El padre es un neurótico y el hijo es incontrolable». Sofía sintió ganas de decir algo, pero se controló. No era problema de ella. Estaba allí apenas para limpiar el agua e irse. Pero cuando miró nuevamente a Mateo, vio que él se había levantado en la cuna y estaba extendiendo los bracitos hacia ella. «¿Quieres que te tome en brazos?». Sofía susurró, mirando a la niñera, que aún estaba distraída. Mateo balbuceó algo y estiró aún más los brazos. Sofía dudó. No era su trabajo cuidar al niño y ella podía meterse en problemas. Pero el modo como él la miraba era irresistible. Ella soltó el paño de limpieza en el suelo y extendió los brazos. Mateo inmediatamente se lanzó hacia adelante, confiando completamente en que ella lo tomaría. Sofía lo sostuvo con cuidado, sorprendida con lo ligero y pequeño que era. «Hola, pequeño Ángel», ella susurró en su oído. «Eres muy listo, ¿no es verdad?». Mateo se acurrucó en su regazo como si fuera el lugar más natural del mundo. Sus manitas agarraron la camiseta simple de Sofía y él apoyó la cabecita en el hombro de ella. Por primera vez desde que Sofía llegó, el niño parecía completamente relajado. «¿Cómo puede ser tan bonito y dulce?», de Sofía murmuró, balanceándolo levemente para calmarlo aún más. «Apuesto a que solo quieres un poco de cariño, ¿no es eso?». En ese momento, la niñera terminó la llamada y se volteó. Cuando vio a Sofía sosteniendo a Mateo, su rostro se puso blanco de susto. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú?». La niñera preguntó, levantándose rápidamente del sillón. «Disculpa, soy de la limpieza. Estaba pasando aquí cerca y oí que estaba despierto». Sofía explicó, intentando devolver a Mateo a la cuna, pero el niño se agarró aún más fuerte a ella y comenzó a lloriquear cuando percibió que ella iba a ponerlo de vuelta. «No quiere que lo ponga en la cuna», Sofía dijo confusa. «Claro que no quiere. Este niño es imposible mismo. Dámelo aquí». La niñera extendió los brazos para tomar a Mateo, pero cuando Mateo vio a la niñera aproximándose, él se volteó completamente hacia Sofía y se escondió en el cuello de ella. Era obvio que no quería ir a los brazos de la otra mujer. «Qué extraño», si la niñera murmuró. «Él no acepta a nadie normalmente».
Fue en ese momento que Alejandro apareció en la puerta. Estaba con el cabello desordenado y parecía exhausto. Había escuchado voces viniendo del cuarto del hijo y vino a ver qué estaba sucediendo. ¿Qué está pasando aquí? Alejandro preguntó, parando en la puerta, cuando vio la escena. Señor Balbuena, yo puedo explicar. Sofía comenzó a decir, pero fue interrumpida por Mateo. El niño se había volteado para mirar al padre y, en vez de llorar como siempre hacía, él sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Entonces, para el shock de todos en la sala, Mateo se inclinó hacia adelante y apoyó la boquita en la mejilla de Sofía. Un beso suave e inocente, pero definitivamente un beso. El silencio que se siguió fue completo. Alejandro quedó parado en la puerta con los ojos desorbitados. La niñera abrió la boca, pero ningún sonido salió. Y Sofía sintió el corazón acelerarse de emoción. «Te besó», Alejandro susurró como si no creyera lo que había visto. Yo no sé por qué hizo eso». Sofía tartamudeó completamente cohibida. «Él nunca hizo eso con nadie». Alejandro continuó aproximándose lentamente. «Ni conmigo hace eso». Mateo miró al padre y después a Sofía, como si estuviera comparando a los dos. Entonces él extendió una manita hacia Alejandro, pero mantuvo la otra agarrada a la camiseta de Sofía. «¡Papá!», Mateo balbuceó claramente, sorprendiendo a todos. Alejandro se aproximó más y tocó delicadamente la manita del hijo. «Hola, mi pequeño. ¿Estás bien?». Mateo sonrió de nuevo y esta vez besó la mano del padre. Era como si la presencia de Sofía lo hubiera calmado lo suficiente para aceptar. El cariño de Alejandro también. «¿Quién eres tú?», Alejandro preguntó a Sofía con una voz llena de emoción. «Sofía Mendoza, señor. Yo trabajo en la limpieza. Estaba aquí por causa del problema de la tubería». Alejandro miró al hijo, que estaba completamente relajado, en el regazo de una mujer que acababa de conocer, y tomó una decisión que cambiaría la vida de todos ellos. Alejandro no conseguía quitar los ojos de la escena. Su hijo, que rechazaba a todas las personas hacía meses, estaba acurrucado en el regazo de una limpiadora como si fuera la cosa más natural del mundo. Mateo jugaba con los dedos de Sofía y sonreía, algo que Alejandro no veía hacía tanto tiempo que ya había olvidado cuán bueno era. «¿Tienes experiencia con niños?», Alejandro preguntó, aproximándose más. «Cuidé de varios niños de la vecindad cuando era más joven», Sofía respondió, balanceando a Mateo suavemente. «Pero nunca trabajé como niñera y profesional». La niñera contratada estaba parada allí, claramente incómoda con la situación. «Señor Balbuena, tal vez yo debería irme. El niño obviamente la prefiere a ella». Alejandro miró a la mujer que había prometido cuidar de su hijo y sintió rabia. Estaba allí apenas por el dinero, sin ningún cariño verdadero por Mateo. «Puede irse si su trabajo terminó aquí». La niñera no perdió tiempo. Tomó el bolso y salió del cuarto sin mirar para atrás. Alejandro podía oír los pasos de ella por el pasillo, hasta que salió del apartamento. «Señor, necesito continuar mi trabajo», Sofía dijo bajito, intentando no despertar a Mateo, que estaba dormitando en su regazo. «Aún hay agua para limpiar. Olvida el agua». Alejandro respondió, tomando una decisión que sabía estar correcta. «Necesito conversar contigo». Sofía lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Alejandro jaló una silla y se sentó frente a ella. «Mi hijo no acepta a nadie desde que la madre murió. Ya contraté 9 niñeras diferentes, todas con excelentes referencias y formación. Ninguna consiguió crear una conexión con él. Tal vez él solo necesite tiempo para acostumbrarse», Sofía sugirió. «No es más que eso. Él me rechaza también. Mateo solo llora cuando estoy cerca». Estaba comenzando a pensar que él me odiaba. Sofía miró al niño durmiendo en sus brazos. «Él no lo odia a usted. Un niño de esa edad no sabe lo que es odio. Él está sufriendo y no sabe cómo expresarlo. ¿Cómo puedes tener certeza?» «Porque yo pasé por lo mismo cuando era pequeña. Mi padre se fue cuando yo tenía 3 años y mi madre necesitaba trabajar el día entero para sustentarnos. Yo me quedaba con vecinas que cuidaban de mí apenas porque mi madre pagaba.
Ellas no me daban cariño de verdad. Alejandro oyó cada palabra con atención. ¿Y cómo superaste eso? Mi madre siempre llegaba a casa y me daba mucho amor. Ella compensaba el tiempo que estaba lejos, haciéndome sentir especial y amada. ¿Es eso lo que Mateo necesita? ¿Alguien que lo ame de verdad? No apenas cumpla obligaciones. Amo a mi hijo más que todo en este mundo. Alejandro dijo con la voz embargada. Yo sé que lo ama, pero tal vez el Señor esté intentando mostrar ese amor del modo equivocado. Un niño pequeño necesita sentirse seguro antes de todo. Alejandro quedó en silencio por algunos minutos, observando cómo Mateo dormía tranquilo en los brazos de Sofía. Era la primera vez en meses que veía al hijo tan relajado. Sofía, voy a hacerte una propuesta, él dijo. Quiero que trabajes como la niñera de Mateo. Sofía lo miró sorprendida. Señor, yo no tengo cualificación para eso. Soy apenas una limpiadora. Mi equipo de recursos humanos falló 9 veces intentando encontrar a la persona correcta. Mi hijo te escogió a ti. Eso vale más que cualquier diploma. Pero yo no puedo dejar mi empleo en la limpieza. Necesito el dinero pagaré 3 veces lo que ganas en la empresa de limpieza. Alejandro la interrumpió. ¿Y si aceptas comenzar hoy mismo? Yo pago el tratamiento completo de tu madre, particular en el mejor hospital de Madrid. Sofía quedó boquiabierta. ¿Cómo sabe el señor sobre mi madre? Doña Elena me contó que usted siempre va directo del trabajo al hospital. No fue difícil descubrir el resto. Señor Balbuena, eso es muy generoso, pero no hay más. Alejandro la interrumpió. Mi hijo te necesita y tú necesitas dinero para salvar a tu madre. Es un intercambio justo. Sofía miró a Mateo durmiendo en sus brazos. El niño estaba completamente relajado, con una de las manitas sosteniendo su dedo. Era como si él supiera que estaba seguro con ella. ¿El Señor tiene certeza de que quiere a una persona como yo cuidando de su hijo? Yo vivo en un barrio pobre, no tengo estudio universitario, no sé hablar inglés. ¿Sabes amar a un niño que está sufriendo? ¿Es eso lo que importa? Alejandro respondió con sinceridad. Mateo perdió a la madre y necesita a alguien que lo haga sentirse amado nuevamente. Todas las niñeras que contraté tenían diplomas, pero ninguna tenía corazón. Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. La propuesta era más de lo que ella jamás podría haber soñado. Significaba poder salvar la vida de la madre y aún tener un trabajo que realmente importaba. Acepto, ella susurró. Voy a cuidar de Mateo como si fuera mi propio hijo. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces está decidido. ¿Comienzas ahora? 3 semanas pasaron desde que Sofía comenzó a cuidar de Mateo y la transformación fue impresionante. El niño que antes pasaba el día llorando, ahora reía, jugaba y llamaba a Sofía cariñosamente Fía. La casa se había llenado de vida nuevamente. Alejandro estaba en la oficina cuando oyó risas viniendo del jardín. Por la ventana, él podía ver a Sofía corriendo detrás de Mateo en el césped, mientras el niño carcajeaba e intentaba huir de ella en un juego de pillarse. ¡Fía, Fía! Mateo gritaba extendiendo los bracitos hacia ella cuando fue capturado. Te atrapé, pequeño travieso. Sofía dijo levantándolo en el aire y girando con él. Ahora eres mi prisionero. Mateo reía tanto que Alejandro sintió el corazón calentarse. Hacía tiempo que no veía al hijo tan feliz. Más que eso, hacía tiempo que él mismo no se sentía tan ligero. El timbre de la entrada principal sonó y doña Elena fue a atender. Alejandro oyó voces en el hall de entrada y reconoció una de ellas inmediatamente. Su estómago se contrajo de ansiedad. Señor Alejandro, el señor Ricardo Torres está aquí. Doña Elena anunció en la puerta de la oficina. Alejandro suspiró. Ricardo era hermano de Isabela, su fallecida esposa, y curador del fondo fiduciario de Mateo. Era un hombre de 40 años, abogado exitoso y extremadamente protector con relación al sobrino. Mándalo a entrar. Ricardo apareció en la puerta algunos segundos después. Era un hombre alto y elegante, siempre impecablemente vestido, pero hoy su rostro estaba serio y preocupado. Alejandro, necesitamos conversar. Él dijo sin saludos.
Claro, Ricardo, siéntate. ¿Quieres beber algo? No, gracias. Vine aquí para hablar sobre Mateo. Alejandro se recostó en la silla, preparándose para lo que estaba por venir. Conocía a Ricardo hacía 15 años y sabía que él solo aparecía cuando algo lo incomodaba profundamente. ¿Qué tiene Mateo? Él está óptimo, más feliz de lo que jamás estuvo desde que Isabela murió. Es exactamente sobre eso que quiero conversar. Ricardo dijo, cruzando las piernas y asumiendo su postura de abogado. Supe que contrataste una nueva niñera. Contraté sí y fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Ricardo miró por la ventana y vio a Sofía jugando con Mateo en el jardín. Su expresión se volvió aún más seria. Una limpiadora, Alejandro. ¿Pusiste a una limpiadora a cuidar del heredero de los Balbuena? Puse a una mujer que ama a mi hijo a cuidar de él. La profesión anterior de ella no importa. Claro que importa, Ricardo se exaltó. Mateo es el futuro de esta familia. Va a heredar un imperio que llevó décadas para ser construido. No puede ser criado por cualquier persona. Alejandro sintió la rabia crecer, pero se controló. Sofía no es cualquier persona. Ella consiguió hacer a mi hijo sonreír nuevamente. Consiguió hacer que él me aceptara como padre. Eso vale más que todos los diplomas del mundo. Alejandro, entiendo que estás agradecido por ella haber ayudado a Mateo, pero piensa en el futuro. ¿Qué tipo de educación esa mujer puede darle a él? ¿Qué valores le va a enseñar? Valores de amor y cariño, que son exactamente los que él necesita. Ahora, Ricardo se levantó y comenzó a andar por la sala. No estás pensando claramente. Estás dejando la gratitud nublar tu juicio. Mi juicio está perfectamente claro. Mi hijo estaba rechazando al mundo entero hasta que Sofía apareció. Ahora él es un niño normal y feliz. ¿Y crees que Isabela aprobaría eso? Ricardo preguntó, su voz volviéndose más dura. Mi hermana soñaba con ver a Mateo crecer rodeado de las mejores influencias, de la mejor educación, no siendo criado por una mujer de la periferia que apenas sabe leer derecho. Alejandro se levantó rápidamente. No hables de Isabela como si supieras lo que ella pensaría. Y no insultes a Sofía en mi casa. Disculpa si fui grosero, pero estoy preocupado. Mateo es mi sobrino y también es mi responsabilidad legal como curador de su fondo. Mateo es mi hijo antes de ser tu sobrino. Alejandro replicó con firmeza. En ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró cargando a Mateo, que estaba sudado y feliz del juego en el jardín. Disculpe interrumpir, señor Alejandro. Mateo tiene sed y quería agua. Sofía dijo parando cuando vio que Alejandro no estaba solo. Claro, Sofía. Toma agua fría para él en la cocina. Mateo miró a Ricardo con curiosidad. Había visto al tío algunas veces, pero siempre se ponía tímido en su presencia. Hola, Mateo, Ricardo dijo forzando una sonrisa. ¿Cómo estás, sobrino? Mateo se escondió en el cuello de Sofía y murmuró bajito. Sofía, casa es mi ángel. Vamos a buscar agua para ti. Sofía dijo besando la cabecita del niño. Ricardo observó la interacción con atención. Vio cómo Mateo se agarraba a Sofía, cómo él la besaba cariñosamente, cómo ella lo trataba con ternura genuina y eso lo incomodó aún más. Cuando Sofía salió con Mateo, Ricardo se volteó hacia Alejandro. ¿Viste cómo se comportó conmigo? Mateo apenas me reconoce. Soy su tío, pero él prefiere a esa mujer, porque ella pasa el día todo con él. Ricardo, es natural que él tenga más intimidad con quien cuida de él. Es exactamente eso lo que me preocupa. Está borrando la memoria de Isabela. Está tomando el lugar que debería ser sagrado. Alejandro se puso furioso. Sofía no está borrando nada. Está ayudando a mi hijo a vivir nuevamente. Y si ella tiene segundas intenciones, y si está interesada en tu fortuna, Sofía no es así. Ella es una persona íntegra y honesta. Alejandro, estás siendo ingenuo. Una mujer pobre, bonita, cuidando de un hombre rico y viudo. Es la historia más antigua del mundo. Basta. Alejandro golpeó el puño en la mesa. No voy a oírte difamar a una mujer que solo ha hecho bien a mi familia. Ricardo respiró fundo intentando calmarse. Disculpa, Alejandro. No quiero pelear contigo.
Solo estoy preocupado con el futuro de Mateo. El futuro de Mateo está garantizado. Tiene un padre que lo ama y ahora tiene a alguien que cuida de él con cariño. Es todo lo que un niño necesita. Espero que estés en lo cierto, Ricardo dijo tomando el saco. Pero voy a vigilar la situación. Si algo me parece incorrecto, voy a tomar las medidas necesarias para proteger a Mateo. Puedes estar tranquilo. No hay nada incorrecto aquí. Ricardo salió sin despedirse, dejando a Alejandro con un sentimiento malo. Conocía al cuñado lo suficiente para saber que él no desistiría fácilmente, y eso lo preocupaba más de lo que quería admitir. 2 semanas después de la visita de Ricardo, Alejandro estaba tomando el desayuno cuando su celular comenzó a sonar insistentemente. Era Laura, su asistente, y por el tono algo estaba muy mal. Señor Alejandro, necesita ver las noticias ahora. Laura dijo así que él atendió. Está en las redes sociales y en los sitios de chismes. ¿Qué? ¿Está en las redes sociales? Fotos suyas con Sofía y Mateo. Los titulares son terribles. Alejandro sintió el estómago revolverse. ¿Qué fotos, qué titulares? Del paseo que ustedes hicieron en el parque ayer. Alguien los fotografió, a los 3 juntos, e inventó una historia. Horrible. Alejandro recordó el paseo. Había sido la primera vez que salía con Mateo desde la muerte de Isabela. Sofía había sugerido que sería bueno para el niño tomar aire fresco y Alejandro había aceptado acompañar. Mateo se puso radiante corriendo, en el césped, mientras ellos dos conversaban sobre cosas simples de la vida. Mándame los enlaces ahora. Alejandro pidió, ya yendo al computador. En pocos minutos, las noticias estaban en la pantalla. Los titulares eran aún peores de lo que Laura había dicho. La oportunista del balde. Viudo del Paseo de la Castellana cambia luto por limpiadora, millonario, pone heredero en riesgo con niñera sin cualificación. El amor que comenzó en el balde de limpieza. Las fotos mostraban a Alejandro, Sofía y Mateo en el parque. En una de ellas, Alejandro estaba riendo de algo que Sofía había dicho. En otra, Sofía estaba sosteniendo a Mateo en el regazo mientras Alejandro los observaba sonriendo. Para quien no conocía la situación, podía parecer una pareja apasionada con su hijo. Pero lo peor eran las materias. Fuentes anónimas decían que Sofía era negligente e interesada, que ponía al niño en riesgo y que había seducido al patrón vulnerable. Una de ellas llegaba a insinuar que Alejandro estaba traicionando la memoria de la esposa muerta. Hijo de puta. Y Alejandro murmuró percibiendo que había apenas una persona que podría haber orquestado aquello. Sofía entró en la sala en ese momento, cargando a Mateo, que acababa de despertar. «Buenos días, señor Alejandro», ella dijo, notando que él estaba tenso. «¿Sucedió alguna cosa?» Alejandro cerró el computador rápidamente. «No, está todo bien». «¿Cómo durmió Mateo?» «Papá». Mateo extendió los bracitos para el padre, que lo tomó en el regazo con cariño. «Buenos días, hijo mío. ¿Dormiste bien?» El teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Era Carlos Benítez, presidente del Consejo de Valbuena Capital, su empresa. «Alejandro, necesitamos conversar urgentemente». «No puedo ir ahora, Carlos. Estoy con mi hijo. Es exactamente sobre eso que necesitamos conversar. Se le está volviendo un escándalo público y está afectando las acciones de la empresa». Alejandro suspiró. «Estoy yendo para allá». Él colgó y miró a Sofía, que lo observaba preocupada. «Necesito resolver algunos problemas en la oficina. ¿Te quedas bien aquí con Mateo?» «Claro que sí, pero el señor parece nervioso». «¿Tiene certeza de que está todo bien?» «Está sí. Vuelvo para el almuerzo». Alejandro besó a Mateo y salió, sabiendo que estaba mintiendo. Nada estaba bien, y las cosas estaban a punto de ponerse mucho peores. En la empresa, Carlos no perdió tiempo con cortesías. «Alejandro, ¿qué diablos está sucediendo? Los inversores están llamando preocupados con tu imagen pública. Algunos hasta amenazaron con retirar el dinero». «Carlos, eso es ridículo. Mi vida personal no tiene nada a ver con los negocios. Tiene sí cuando tú eres la cara de la empresa. Tu imagen afecta directamente nuestros resultados». «Carlos,
Mostró los tablets con las noticias. Mira esto. Millonario irresponsable coloca heredero en peligro. Viudo sustituye esposa muerta por limpiadora interesada. Esto es terrible para nuestra reputación. Son mentiras, Carlos. Sofía es una excelente persona y está haciendo un trabajo maravilloso con Mateo. No importa si son mentiras. Lo que importa es la percepción pública. Y la percepción es que estás actuando de forma irresponsable. Alejandro sintió la rabia crecer. Mi hijo estaba muriendo de tristeza y esa mujer lo salvó. No voy a despedirla por causa de chismes. Alejandro, sé racional. Puedes conseguir otra niñera. Una con credenciales adecuadas que no genere este tipo de especulación. Mateo no acepta otras niñeras. Ya intenté 9 antes de Sofía. Entonces, contrata una gobernanta inglesa, una niñera suiza, qué sé yo, alguien que tenga el perfil adecuado para la familia Balbuena. El teléfono de Alejandro sonó. Era el abogado de la familia. Alejandro, tenemos un problema serio. Ricardo Torres entró con una petición en el tribunal, cuestionando tu capacidad de cuidar de Mateo. Está alegando negligencia y comportamiento inadecuado. Alejandro sintió el mundo desmoronarse. ¿Él hizo qué? Una petición de emergencia pidiendo la revisión de la custodia de Mateo. Tiene fotos, declaraciones de personas que dicen que estás poniendo al niño en riesgo. ¿Qué personas? ¿Qué declaraciones? Algunas de las ex niñeras que despediste. Ellas están diciendo que Mateo era un niño normal hasta que contrataste a esa limpiadora sin cualificación. Alejandro colgó el teléfono y miró a Carlos, que había oído toda la conversación. ¿Ahora entiendes la gravedad de la situación? Y Carlos preguntó, necesitas despedir a esa mujer hoy mismo, si quieres mantener la custodia de tu hijo. Alejandro sabía que Carlos estaba en lo cierto, pero la idea de echar a Sofía lo dejaba desesperado. ¿Cómo explicarle a Mateo que la persona que él más amaba en el mundo se había ido de nuevo? Pero ¿cómo arriesgarse a perder la custodia de su propio hijo? Alejandro llegó a casa al mediodía con el corazón pesado. Durante todo el trayecto, había pensado en la conversación con Carlos y en la llamada del abogado. Las palabras petición de emergencia y revisión de la custodia rodaban en su cabeza como una pesadilla. Cuando entró en la sala, encontró a Sofía jugando con Mateo en la alfombra. Estaban montando una torre con bloques coloridos y el niño reía cada vez que la torre se desmoronaba. ¡Papi! Mateo gritó al verlo corriendo hacia sus brazos. Alejandro lo tomó en el regazo y sintió un dolor en el pecho. ¿Cómo podía explicarle a aquel niño que estaba a punto de perder a más una persona importante en su vida? Señor Alejandro, el almuerzo está listo, Sofía dijo, levantándose y arreglando los juguetes. Mateo comió derechito hoy. Hasta repitió la sopa. ¡Qué bueno! Alejandro respondió sin entusiasmo. Sofía lo miró con atención. El señor parece preocupado. Los problemas en la oficina fueron graves. Alejandro colocó a Mateo en el suelo y el niño volvió a jugar con los bloques. Sofía, necesitamos conversar. Es importante. El tono serio de Alejandro hizo a Sofía quedar alerta. Claro, quiere que ponga a Mateo a dormir primero. No, él puede quedarse jugando. Siéntate, por favor. Sofía se sentó en el sofá, las manos cruzadas en el regazo esperando. Alejandro comenzó a andar por la sala, intentando encontrar las palabras correctas. Sofía, ¿te acuerdas del cuñado de mi fallecida esposa, Ricardo? Sí, aquel señor que vino aquí hace algunas semanas. Él entró con una petición en el tribunal, cuestionando mi capacidad de cuidar de Mateo. Sofía se puso pálida. ¿Cómo así? Está alegando que estoy siendo negligente, que estoy poniendo a Mateo en riesgo al dejarlo bajo los cuidados de una persona sin cualificación adecuada. Pero eso es mentira. Mateo nunca estuvo mejor cuidado. Yo sé eso y tú sabes eso. Pero Ricardo consiguió testimonios de algunas exniñeras, diciendo que Mateo era un niño normal hasta que te contraté. Sofía se levantó agitada. ¿Cómo pueden decir eso? Ellas mismas salieron de aquí porque no conseguían lidiar con él. También aparecieron
Fotos nuestras en internet del paseo que hicimos ayer en el parque. Sí, ¿qué fotos? No hicimos nada de malo. Alejandro tomó el celular y le mostró los titulares. Sofía leyó cada uno de ellos, sus ojos llenándose de lágrimas. Están diciendo que soy una oportunista, ella susurró, que estoy interesada en su dinero. Yo sé que no es verdad, Sofía, pero a la prensa no le importa la verdad. Mateo paró de jugar y miró a Sofía, percibiendo que ella estaba triste. Se levantó y fue hasta ella colocando la manita en la rodilla de ella. «Fía triste», Nel preguntó con su vocecita dulce. Sofía se agachó y tomó al niño en el regazo, intentando esconder las lágrimas. «No, mi ángel, Fía no está triste». Pero Mateo no se convenció. Él besó la mejilla de ella y dijo, «Fía queda». Mateo ama Fía. Alejandro sintió el corazón partirse. Sofía, mi abogado, fue muy claro. Para yo tener chances de mantener la custodia de Mateo, necesito parecer un padre estable y responsable. Y yo hago al señor parecer irresponsable. Sofía completó la voz embargada. No es eso. Es sí, señor Alejandro. Yo entiendo. Una limpiadora pobre no es adecuada para cuidar del heredero de la familia. Valbuena. Tú sabes que yo no pienso así. Pero el resto del mundo piensa y eso está poniendo la custodia de Mateo en riesgo. Alejandro paró frente a ella. Sofía, esta es la decisión más difícil de mi vida. Salvaste a mi hijo. Salvaste a nuestra familia. Pero si pierdo la custodia de Mateo para Ricardo, el señor nunca más va a ver a su hijo. Sofía terminó la frase. Entiendo, señor Alejandro. Realmente entiendo. Mateo miraba de uno al otro, percibiendo la tensión en el aire, mismo sin entender lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto tiempo tengo? Sofía preguntó intentando mantener la voz firme. La audiencia es la próxima semana. Mi abogado dijo que sería mejor si tú ya no estuvieras más aquí cuando el juez haga la investigación. Sofía asintió y besó la cabecita de Mateo. Entiendo. Voy a arreglar mis cosas. Sofía, vas a recibir una indemnización generosa y el tratamiento de tu madre va a continuar siendo pagado por mí, independiente de cualquier cosa. Gracias, ella dijo simplemente. Alejandro se aproximó. ¿Cómo vamos a explicarle a Mateo? Deje eso conmigo. Voy a inventar alguna cosa que él consiga entender. Sofía se levantó con Mateo en el regazo y fue en dirección al cuarto. Alejandro quedó allí parado, sintiéndose el peor padre del mundo. Estaba sacrificando la felicidad del hijo para no perder el derecho de criarlo. Del cuarto oyó la voz dulce de Sofía, explicando a Mateo que necesitaba viajar para cuidar de la abuelita enferma, pero que iba a volver pronto. El niño lloriqueó un poco, pero aceptó la explicación. Alejandro sabía que era mentira. Sofía nunca más volvería. Y Mateo tardaría mucho tiempo en entender por qué, más una persona que él amaba había desaparecido de su vida. 3 días pasaron desde que Sofía se había ido y la casa de los Valbuena volvió a ser un lugar triste y silencioso. Mateo lloraba constantemente preguntando por Fía y rehusándose a comer. Alejandro había contratado una nueva niñera, formada en pedagogía y con excelentes referencias, pero el niño la rechazaba completamente. ¿Dónde Fía? Mateo preguntaba decenas de veces por día, sus ojitos rojos de tanto llorar. Fía fue a cuidar de su abuelita, ¿recuerdas? Pero pronto ella vuelve. Alejandro mentía, sintiendo el corazón partirse cada vez que veía la desesperación del hijo. En el hospital, Sofía pasaba los días al lado de la madre, que había empeorado desde que ella paró de trabajar. El dinero que Alejandro había dado como indemnización cubría el tratamiento, pero Sofía sabía que no duraría para siempre y sin empleo no sabía cómo. Continuaría pagando las medicinas. «Hija mía, estás muy delgada», Rosa dijo desde la cama del hospital. «¿Estás alimentándote derecho?» «Estoy sí, mamá. No te preocupes por mí». «¿Y aquel trabajo de niñera?» «¿Cómo está el niño?» Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Ella no le había contado a la madre lo que realmente aconteció. «Él está bien, mamá, creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Hablabas de él con tanto cariño. Parecía que te habías encariñado de verdad». «Sí, me encariñé.
Mateo es un niño especial. En la mañana de la audiencia, Alejandro estaba nervioso como nunca había estado en su vida. Su abogado, el doctor Morales, había preparado una defensa sólida, pero ambos sabían que la situación estaba complicada. Recuerde, Alejandro, mantenga la calma y responda apenas lo que le pregunten. No se exalte con Ricardo, por más provocativo que él sea. Estoy preparado. Alejandro respondió, aunque no se sintiera así. El tribunal estaba lleno. Ricardo había llevado 2 abogados y una pila de documentos. Del otro lado, Alejandro estaba acompañado apenas del doctor Morales. Señoría, Ricardo comenzó cuando fue llamado para hablar. Vengo aquí hoy preocupado con el bienestar de mi sobrino, Mateo Balbuena. Desde la muerte de mi hermana, he observado con creciente preocupación las decisiones irresponsables de mi cuñado. Alejandro apretó los puños, pero se controló. La más grave de esas decisiones fue contratar a una limpiadora sin cualificación, alguna para cuidar de un niño de apenas 1 año. Una mujer de la periferia sin educación adecuada, sin conocimiento de primeros auxilios, sin ninguna preparación para cuidar del heredero de una de las familias más importantes de Madrid. Excelencia. El abogado de Alejandro se levantó. Me gustaría recordar que... Deje al señor Torres terminar, el juez dijo. Como demuestran los testimonios de las niñeras anteriores, Ricardo continuó. Mateo era un niño normal que apenas sentía la falta de la madre. Pero después de que esa mujer llegó, él se volvió dependiente de ella de forma enfermiza, rechazando a otras personas cualificadas. Alejandro sintió rabia crecer, pero respiró fundo. Además, las fotos que circularon en la prensa muestran a mi cuñado en situaciones inadecuadas con esa funcionaria, sugiriendo una relación que va más allá de lo profesional. Eso es perjudicial para la formación moral de Mateo. Eso es mentira. Alejandro no consiguió contenerse. Señor Balbuena, por favor, el juez advirtió. Ricardo sonrió satisfecho. Señoría, pido que la custodia de Mateo sea transferida para mí, que puedo ofrecerle la estabilidad y la educación adecuada que él merece. Cuando llegó el turno de la defensa, el doctor Morales se levantó calmadamente. Excelencia, antes de cualquier cosa, me gustaría llamar a una testigo que puede esclarecer muchas cuestiones sobre este caso. ¿Qué testigo? Doctora Carmen Ríos, enfermera jefa del Hospital La Paz. Alejandro miró sorprendido a su abogado. Él no sabía que esa testigo había sido llamada. Una mujer de cerca de 50 años entró en el tribunal y prestó juramento. Doctora Ríos, el doctor Morales comenzó. ¿Usted conoce al señor Ricardo Torres? Conozco, sí. ¿En qué circunstancias? Él me procuró hace 2 semanas, con una propuesta muy extraña. Ricardo se puso pálido. ¿Qué tipo de propuesta? Él me ofreció dinero para yo mentir sobre Sofía Mendoza, diciendo que ella había abandonado a la madre enferma en el hospital. Un murmullo recorrió el tribunal. ¿Y qué respondió usted? Que jamás haría una cosa de esas. Sofía es una de las hijas más dedicadas que ya vi. Pasa todos los días aquí. Cuida de la madre con amor y cariño. Nunca perdió una consulta médica. El señor Torres dijo por qué quería esa información falsa. Dijo que necesitaba probar que Sofía era una persona irresponsable para alejarla de su sobrino. Alejandro miró a Ricardo, que estaba visiblemente nervioso. ¿Alguna cosa más, doctora? Sí. Sofía me contó sobre su trabajo como niñera. Hablaba del niño Mateo con tanto amor que parecía ser hijo de ella. Decía que nunca había visto a un niño tan cariñoso e inteligente. El juez miró severamente a Ricardo. Señor Torres, ¿tiene alguna explicación para esto? Ricardo intentó responder, pero tartamudeó. Yo estaba apenas intentando proteger a mi sobrino, intentando sobornar a una testigo para producir evidencia falsa. No fue bien así. El juez golpeó el martillo. Señor Torres, estoy rechazando su petición. No apenas eso, pero estoy ordenando una investigación sobre intento de soborno. Alejandro sintió un alivio inmenso, pero aún había algo que necesitaba hacer urgentemente. Alejandro ni esperó al juez salir de la sala, así que la audiencia fue encerrada.
Él corrió para fuera del tribunal, llamando a Laura mientras aún estaba en las escaleras. Laura, necesito descubrir en qué hospital está la madre de Sofía. Rosa Mendoza, es urgente. Ya descubrí, señor. Hospital La Paz, 4212. Alejandro. Entró en el coche y condujo como nunca había conducido antes. Durante todo el trayecto, pensaba en lo que diría a Sofía, cómo pediría disculpas por haber dudado de ella, cómo explicaría que había sido un cobarde. Pero principalmente pensaba en Mateo, que no paraba de llorar desde que ella se había ido. El niño no comía derecho, no jugaba, apenas repetía fía, fía, el día entero. Llegando al hospital, Alejandro corrió por los pasillos hasta encontrar el cuarto. El 212. Por la ventana de la puerta, él vio a Sofía sentada al lado de la cama, sosteniendo la mano de una mujer delgada que parecía estar durmiendo. Alejandro golpeó levemente en la puerta y entró. Sofía lo miró sorprendida. Señor Alejandro, ¿qué hace aquí? ¿Cómo fue la audiencia? Ganamos, Alejandro dijo sofocado. Ricardo fue desenmascarado. El juez rechazó su petición. Sofía se levantó confusa. ¿Desenmascarado? ¿Cómo? Él intentó sobornar a la enfermera jefa para que ella mintiera sobre ti. Dijo que habías abandonado a tu madre. ¡Qué monstruo!, Sofía susurró. Sofía, vine aquí para pedir disculpas y para pedir que vuelvas a casa. Señor Alejandro, por favor, déjame hablar. Fui un cobarde. Debería haber luchado por ti desde el primer momento. Debería haber enfrentado a Ricardo y a toda la prensa. Sofía bajó los ojos. El Señor hizo lo que creyó mejor para Mateo. No, hice lo que fue más fácil para mí, y en el proceso lastimé a las dos personas que más amo en este mundo. Sofía lo miró sorprendida. ¿Las dos personas? Alejandro se aproximó a ella. Sofía, en 3 meses no apenas salvaste a mi hijo, me salvaste a mí también. Me enseñaste a ser padre nuevamente. Me mostraste que aún era posible ser feliz. Señor Alejandro, y me enamoré de ti, él dijo finalmente. No como patrón y empleada, sino como hombre y mujer, como una familia. Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Pero somos de mundos diferentes. No somos. Somos dos personas que se encontraron cuando más necesitaban una de la otra. En ese momento, la puerta se abrió y una voz familiar gritó, ¡Fía! Era Mateo, que había escapado de la nueva niñera en el estacionamiento y subido corriendo. Detrás del padre, el niño corrió hacia Sofía y se lanzó en sus brazos, llorando de felicidad. Fía, Fía, vuelve. Mateo perdió Fía. Sofía lo tomó en el regazo y lo besó, sus propias lágrimas mojando el rostro del niño. Yo también te perdí, mi ángel. Te perdí mucho. Fía, queda. Fía, no va abuela más. Sofía miró a Alejandro, que estaba con los ojos humedecidos observando la escena. Eso depende de papá, ella dijo bajito. Alejandro se aproximó y tocó delicadamente el rostro de Sofía. Ven a casa. Sofía, ven a ser nuestra familia de verdad. En ese momento, Rosa abrió los ojos lentamente. Había despertado con las voces y estaba observando la escena con una sonrisa débil. Mamá, Sofía dijo aproximándose a la cama. ¿Cómo te estás sintiendo? Mejor ahora que te vi sonreír de nuevo, Rosa respondió con voz débil. Y ese debe ser el famoso Mateo. Mateo miró a la abuela con curiosidad y saludó tímidamente. Hola, abuela Fía. Rosa rió bajito. Hola, mi nietito. Alejandro se aproximó a la cama. Señora Rosa, soy Alejandro Balbuena. Mucho placer. El placer es mío. Gracias por cuidar también de mi hija. En verdad, fue ella quien cuidó de nosotros. Rosa miró a la hija y después a Alejandro. Ustedes se aman, ¿no es verdad? Sofía se puso roja, pero Alejandro respondió sin dudar. Sí, señora, amo a su hija y a su nieto, más que todo en este mundo. Entonces, no pierdan más tiempo, Rosa dijo, apretando la mano de la hija. La vida es muy corta para desperdiciar. El amor cuando él aparece. Sofía miró a la madre y después a Alejandro. Mamá, pero el señor Alejandro es el hombre que te ama y que tú amas también. Rosa interrumpió. Puedo ver eso en tus ojos, hija mía. Es el mismo brillo que yo tenía cuando conocí a tu padre. Alejandro se arrodilló al lado de la cama de Rosa.
aún sosteniendo a Mateo en el regazo. Señora Rosa, yo prometo que voy a cuidar de Sofía y amarla por el resto de mi vida. Y me gustaría mucho que la señora viniera a vivir con nosotros cuando salga del hospital. Alejandro, Sofía susurró emocionada. Mateo necesita a la abuela cerca. Alejandro continuó mirando al hijo. Y yo quiero que nuestra familia sea completa, ¿no es verdad, Mateo? Abuela, ven casa. A Mateo batió palmitas animado. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Sería un honor hacer parte de esa familia. Sofía no conseguía más contener la emoción. Alejandro, ¿tienes certeza? ¿Realmente tienes certeza de que es eso lo que quieres? Nunca tuve tanta certeza de nada en mi vida. Alejandro respondió tomando la mano libre de ella. Quiero casarme contigo. Sofía, quiero que seamos una familia de verdad. ¡Casa! Mateo gritó batiendo palmitas. Fía, casa con papá. Todos rieron de la emoción del niño. Sofía miró a Alejandro, a Mateo y a la madre, y sintió que finalmente había encontrado su lugar no mundo. Entonces sí, ella dijo bajito. Sí, acepto. Alejandro la besó delicadamente mientras Mateo aplaudía y Rosa lloraba de felicidad. 2 meses después, Sofía y Alejandro se casaron en una ceremonia simple e íntima en el ático del Paseo de la Castellana. Rosa, ya recuperada y viviendo con ellos, fue quien entregó a la hija en el altar improvisado en la sala de estar. Mateo fue el paje cargando las alianzas en una almohadita de terciopelo azul. Papi casa Fía. Joel gritó cuando Alejandro besó a la novia, haciendo a todos los invitados reír. Doña Elena había preparado una cena especial y la pequeña familia conmemoró hasta tarde en la noche. Cuando Mateo finalmente durmió, exhausto de tanto jugar, Alejandro y Sofía quedaron en la terraza observando las luces de Madrid. ¿Puedes creer que todo comenzó con una tubería rota? Y Sofía preguntó acurrucada en los brazos del marido. Comenzó mucho antes de eso, Alejandro respondió besando sus cabellos. Comenzó en el momento en que Mateo lloró por primera vez y yo no supe cómo consolarlo. El destino estaba apenas esperando que tú aparecieras. ¿Y si Ricardo intenta alguna cosa de nuevo? No lo hará. El juez fue muy claro sobre las consecuencias de lo que él hizo. Además, ahora somos una familia oficial. Él no tiene más ningún derecho legal sobre Mateo. Sofía sonrió y se volteó para mirar a Alejandro. Te amo, ¿sabías? Yo también te amo. Tú y Mateo son el mejor regalo que la vida me dio. Del cuarto oyeron la voz somnolienta de Mateo. Fía, papá, estamos aquí, mi ángel. Sofía respondió yendo hasta el cuarto con Alejandro. Mateo estaba sentado en la cama, frotando los ojos. Soñé que Fía se fue de nuevo. Fue solo una pesadilla. Hijo, Alejandro dijo sentándose en la cama y haciendo cariño en el cabello del niño. Ya nunca más se va a ir. Ahora ella es nuestra familia para siempre. Para siempre mismo. Para siempre mismo. Sofía confirmó besando la frente de él. Ahora soy tu mamá de verdad. Mateo sonrió y se acostó nuevamente, sosteniendo la mano de Sofía. Buenas noches, mamá Fía. Buenas noches, papá. Buenas noches, mi amor, ellos dijeron juntos. Mientras observaban a Mateo adormecerse de nuevo, Alejandro y Sofía sabían que habían encontrado algo raro y precioso, una segunda oportunidad de ser feliz. El bebé que un día escupió a todas las niñeras había sido el cupido que unió dos almas solitarias en una familia llena de amor. Y en el ático del Paseo de la Castellana, donde antes solo había tristeza y silencio, ahora había risas, juegos y la certeza de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. No importa de dónde él venga o cómo él llegue hasta nosotros. La historia del multimillonario viudo, de la limpiadora humilde y del bebé que sabía reconocer el amor verdadero, había terminado del modo más bonito posible, con una familia unida por lo que realmente importa en la vida.